Chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, pues me pasaron este chismecito que es de una guardería. Vamos a verlo. Buenas noches, me presento, mi nombre es Karen Flores, madre de la menor de iniciales VBF. El día 7 de junio del 2022, al recoger a mi hija a las 15:45, al salir de la escuela, subirla al carro y quitarle el cubrebocas, me percato de que mi hija tiene un golpe en el labio superior derecho. Inmediatamente me comunico a la guardería y me contesta la enfermera. Le pregunto por qué razón mi hija tiene un golpe y me comenta que así ingresó. Le pregunto que si estaba registrado en la bitácora de la entrada y me comenta que sí, pero no estaba firmado por el papá, ya que se dieron cuenta 3 minutos después de que mi hija ingresó. Le respondí que entonces por qué no se habían comunicado conmigo para informarme la situación. Y me responde, híjole mamita, la verdad se nos pasó. A lo cual le digo que Valentina no ingresó con ese golpe, que les pedía de favor revisaran las cámaras de seguridad de la escuela para que me dijeran qué le pasó a Valentina. Y me responden que las cámaras no las pueden revisar, y en ese momento ya no se encontraba la directora en la guardería, que si quería me llevara a mi hija con el médico del IMSS para que le revisara el golpe, a lo cual le dije que yo no quería que me dijeran que mi hija tenía un golpe, puesto que era muy visible. Simplemente solicitaba me dijeran qué fue lo que realmente le pasó a mi hija. Me retiro de la escuela acudiendo a una valoración al MP Xochimilco, donde un médico legista determina las lesiones de mi pequeña, y no iniciando una querella en ese momento. Al día siguiente, 8 de junio del 2022, mi madre al dejar a mi hija entrega la hoja de lesiones y solicita revisen las cámaras de seguridad para que a la hora de la salida nos pudieran indicar qué le pasó a mi hija. 8:30 am aproximadamente, y mi esposo recibe un correo electrónico por parte de la directora avisándole que llevaría a mi hija a una valoración a la unidad médico-familiar 7 del IMSS, a lo cual mi esposo responde de la misma manera vía correo electrónico que no autoriza la salida de mi hija, puesto que no era una situación de emergencia, y ya se contaba con un documento oficial determinando las lesiones de mi hija. Sin recibir respuesta a dicho correo enviado por mi esposo 8:40, me comunico de manera telefónica a la guardería con la directora y le digo que no autorizamos sacar a mi hija de la guardería, a lo cual la directora responde que lo va a checar con sus supervisores del IMSS, pero nos mantendrían informados. 10:30 am, al no tener noticias por parte de la directora, me comunico de nuevo a la guardería, donde me contesta una coordinadora y me dice que la directora no se encuentra en las instalaciones, ya que había salido en compañía de la enfermera y mi hija a la unidad médico-familiar 7 del IMSS. A lo cual le comenté que yo no había autorizado y nadie me avisó de la salida de mi hija. Me traslado a la guardería y solicitando apoyo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 12:40 va llegando la directora con mi hija e inmediatamente pido pasar a revisar a mi hija, ya que la mantuvieron fuera de las instalaciones alrededor de 4 horas. Al revisar a mi hija me percato de un moretón en la parte interna del brazo derecho. Al preguntar qué le había pasado a mi hija me dicen que no saben. Solicito apoyo a los policías que se encontraban fuera de las instalaciones, ya que no les permitieron el acceso, y le comentan a la directora que le tenían que presentar por sustracción de una menor y lesiones que no se reportaban en el certificado del médico legista ni en el certificado que ellas habían ido a realizar a la unidad médico familiar, a lo cual se niega. Acudo a levantar una querella por las lesiones que mi hija presentaba y las determinan como secundarias a que ejercieron presión sobre su bracito. Cabe mencionar que en el transcurso de lo antes mencionado recibí muchas llamadas por parte de las oficinas y jurídico del IMSS solicitándome no proceder de ninguna forma, ya que ellos me enseñarían las cámaras si no hacía nada. A lo cual me negué, puesto que a mí no me consta que mi bebé haya estado 4 horas en la clínica y no sabía qué o quién le ocasionó una lesión en el brazo. Cabe mencionar que posterior al mensaje que envié en el grupo de WhatsApp para enterar a los demás papás de la situación, hasta el día de hoy, 9 de junio del 2022, he recibido mensajes de distintos padres, los cuales sacaron a sus pequeños de la guardería por notar cambios físicos, psicológicos y emocionales con sus pequeños. Todo esto no lo hago con la finalidad de incitarlos a nada, simplemente para que examinen a sus pequeños y ante cualquier sospecha los lleven a una valoración médica y psicológica. Cabe mencionar que al día de hoy cuento con una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, en espera de determinar qué pasó con las lesiones de mi hija y saber qué hicieron con ella en el tiempo que la mantuvieron fuera de la misma.
Asimismo, la fiscalía tiene bajo su resguardo las grabaciones de la guardería por si alguien más sospecha de alguna situación, no dejen pasarlo por alto, ya que mi niña no es un caso único, espero los demás papás deseen. La guardería es Bambinelo, Xochimilco. Y pues bueno, vamos a leer algunos de los comentarios. A mí igual me pasó lo mismo, mi hijo lloraba mucho, ya no quería ir a esa guardería e incluso veía a la Miss y se escondía atrás de mí. Ahí me di cuenta que lo mejor era dejarlo en buenas manos. Desafortunadamente, hay veces que no tenemos dónde dejar a los pequeños y tenemos que acudir a guarderías que no sabemos cómo van a cuidar de nuestros pequeños. Mi hijo estuvo inscrito en esa guardería, tiene un buen servicio, pero también tuve incidentes de ese tipo con mi hijo. 3 veces tuve que salir de mi trabajo porque se había caído de cabeza del cambiador. Tenía 1 año de edad, obviamente no hablaba y yo no tenía certeza de qué había pasado. Después me alucinaban, me puse muy perra con ellas y en una ocasión también dijeron eso. El niño ya venía con el golpe, rasguño, etc. O por cualquier cosa querían voltear la situación, como poniéndome en evidencia de que yo era la descuidada. Todas las revisiones siempre le comenté al médico. De cualquier manera, el récord médico de urgencias en el IMSS está. Hubiera querido meter una queja, pero por muchas cosas no lo hice, y sobre todo por el desconocimiento. Pero si todavía se pudiera, lo haría. Además, ¿sabes cuánto ganan por niño mensualmente la dueña de la guardería? 6-7 mil pesos por cada niño. Sí, esa que llega en camioneta Cadillac, porque la directora es un administrativo más. Y la escuelita tiene un aforo de 250 a 300 niños, hasta donde yo me quedé. Además, otras 2 o 3 guarderías en diferentes domicilios, en Iztapalapa y no sé cuál es la tercera dirección, ojo. Como si eso no le alcanzara para tener contratadas las suficientes cuidadoras por sala y estén bien monitoreados los niños y bebés. Llegué a la conclusión de que no es el servicio, sino que a veces solamente hay una puericultura para 20 bebés. Efectivamente, quienes tenemos que salir a trabajar y dejar a nuestros hijos supuestamente en manos expertas, debemos confiar. Aquí la cruda realidad. Es mejor no ser agachón y reportar cualquier anomalía en el servicio. O sea, de 250 a 300 niños en una guardería. ¿Sabe por qué es así? Las maestras que laboran ahí solo ganan 1,500 pesos quincenales y aparte de hacer su función de maestras tienen que limpiar la escuela, ayudar a hacer la comida y muchas más actividades. Eso no justifica el maltrato a los bebés y ojalá las responsables de los daños hacia los niños paguen. Esa gran cantidad de dinero no se lo queda la guardería, todo se va en gastos. ¿Sabes en qué gastos? En cuidar a los bebés. Recuerda que se tienen pruebas de que niños menores de edad lo normal es que se lastimen. Están descubriendo cosas nuevas y deben dejar que sigan explorando. Que se van a pegar, sí, que van a llorar al hacer algo, sí, es normal. Papás y mamás entiendan que sus hijos no son genios. Desde pequeños acéptenlo. Sus hijos se caen solos, sus hijos hacen travesuras, sus hijos pueden llegar a golpear y aún así las maestras están ahí cuidándolos. Quisiera que ustedes las mamás se hicieran cargo de 20 niños que parece que tratan de matarse cada segundo de su vida. Quisiera ver que no se enojen. Claro, esto no justifica el maltrato, pero si una maestra regala a un niño porque el niño le pegó a la maestra o a otro niño, lo que hará el niño es decir que la maestra le gritó sin explicar la situación del por qué fue regañado. Por favor, sean más empáticos porque si no al final ya no habrán guarderías que quieran cuidar a sus bebés y ahí a ver qué hacen. Bueno, al parecer esa persona que comentó ahí, Diego, es parte o colaborador de la guardería porque por ahí en comentarios mencionan que esa persona está haciendo comentarios. Entonces ahí él acepta que hay una sola persona cuidando a 20 niños. Y otra cosa, se supone que si los llevas a la guardería es para que los cuiden el tiempo que estén ahí, ¿verdad? Porque exactamente a los niños si los descuidas se pueden lastimar, se pueden caer, ¿verdad? Pero pues para eso los llevas a la guardería, para que te los cuiden, para que los estén viendo ahí, ¿verdad? Que no anden haciendo travesuras. Si no, entonces, ¿cuál es la idea de tenerlo en una guardería? Y más siendo pequeños de 1 año. ¿O a poco uno como papá desatiende a los hijos?
O sea, uno tiene que andar ahí, si uno está haciendo la comida, ahí tiene que traer a la cría, ¿verdad? Para no descuidarla precisamente por esas situaciones, para que no se lastimen. Dios mío. Diego, creo que te queda poco claro mi comentario. No te confundas, niño. Además, por lo escrito tienes poca abstracción de la idea principal de la publicación. Hay que leer más. Así es, usted muy bien. De hecho, me salí por lo mismo. Tenía días de que me integré ahí y me dejaron a cargo de los niños de 2 años y medio y la maestra faltó por 2 días. Yo sola no podía. Pedí que me mandaran a alguien más y no me hicieron caso. Ese día les dejé el trabajo botado y les dije, si pasa algo con los niños ustedes se lavan las manos y yo iré al bote. Y me hacían firmar un papel en blanco, algo que no hice, y me dijeron que ellos falsificarían mi firma y les dije, háganlo y yo los demando por hacer algo ilegal. Yo trabajé hace mucho tiempo en esa guardería, no duré mucho porque no me gustó el trato que les dan tanto a los niños como a las maestras. Son muy groseras y como nueva te tratan mal. Desde que empecé a leer sabía que sería esa guardería de la que hablaban. Yo me salí y por eso no me gusta trabajar en guarderías. Yo llevo ahí a mi bebé de 3 meses y 2 veces ha llegado con hambre a la casa cuando se supone que acababa de comer. Me ha tocado ver a otros niños más grandes que entran llorando y siempre que voy se escuchan niños llorando, a la hora que sea. No pensé que fuera malo todo esto, pero viendo esta publicación y los comentarios tendré que cambiar de guardería. Cada quien habla por cómo le ha ido, pero en lo personal jamás he tenido una situación así. Mi hija entra y sale muy contenta de la guardería. Papitos, piense bien lo que comentan porque hay mucha gente que se verá afectada con esta triste situación. Por ahí hay un refrán que dice que de cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que a otras personas no les ha ido bien en la guardería, no lo tienen que decir porque pueden afectar a otras personas. Lamento contradecirlas. Varios de mis sobrinos han estado en Bambinelo, Xochimilco, y lo único que recibieron fue cariño, atenciones, el personal muy responsable y comprometido. La directora y dueña siempre al pendiente de lo que sucedía y mis niños siempre salieron felices. Si tuviera que inscribir a mis nietos a una guardería, no dudaría en llevarlos a Bambinelo con los ojos cerrados. Ahora sabemos que hay protocolos de seguridad para nuestros pequeños y en el IMSS, si ven que llega un niño con un golpe, inmediatamente es motivo de investigar a los papás y personas que viven en casa, ya que puede ser un hogar donde se presente maltrato. ¿No será ese su caso, señora? Y por eso el enojo y molestia de que la hayan llevado a la unidad médico familiar 7, para que no la cuestionaran a usted, y de no ser así, como mamá estaría agradecida de que en la guardería se preocuparan por mi pequeña. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y si algo tiene la dueña de Bambinelo es que no cierra los ojos y si hay alguien en el personal que no se encuentra a la altura de sus guarderías las corren. Mi agradecimiento total a Bambinelo por hacer felices a mis sobrinos. Bendiciones infinitas. O sea, ni siquiera ha tenido una experiencia personal porque son sus sobrinos. Y viene a opinar esta señora. Mi nieto solo estuvo los días de adaptación y unas horas más. Como él sí habla, dijo que la maestra lo rasguñaba y señalaba cómo. Que siempre estaba enojada la maestra. Era un martirio para él ir. Todo el camino a la guardería iba llore y llore, nada normal. Le dije a mi hija que fuera a hablar con la directora, pidió que le mostraran las cámaras, a lo cual le respondieron que tenían que hacer todo un proceso. Jamás volví a llevar a mi nieto, él no tenía por qué mentir. Que investiguen y se sancione. A mí me da tristeza por los pequeños. Hay mamis que no les queda de otra y tienen que dejarlos. Pregunté a algunas mamis qué tal el servicio, pero observé que la mayoría son bebés o pequeñitos que no hablan. Hola, mi bebé está ahí y el otro día cuando llegué a dejarlo justo tenían a un bebé que se había pegado. Ya estaban listas para llevarlo a la clínica del IMSS, pero ahí estaba el papá que se iba con ellas para revisión del bebé. Yo vi todo muy profesional en esa cuestión, por lo que yo sé la clínica de apoyo es la clínica 163 que está a un lado de la 32. Es raro. En mi caso mi hija estuvo en esa guardería hasta los 4 años y nunca tuve problemas. Incluso ella siempre iba y salía muy contenta. Es fecha que ella extraña su escuela, pero sí es importante que investiguen cualquier situación. En esa guardería estuvo mi bebé desde los 40 días hasta los 4 años y sin problemas. Mi nieto también y todo bien. Para mí fue la mejor guardería, buen trato desde el que abren las puertas, las mis, todo el personal. Ahora resulta que a todos los maltrataban en la guardería. Pero si en casa les dan la famosa nalgada a tiempo, que incluso a varios papás se les escucha en las guarderías decir que eso hacen en casa.
estarían publicándolo aquí. Estarían los maestros publicando y dañando la imagen de los papás que verdaderamente maltratan en casa, según para disciplinar. No, señores, vayan y hagan lo que procede. Mi sobrina iba a esa guardería hace algunos años y efectivamente las maestras les pegan. Cuando mi hijo iba, la guardería la cerraron por un tiempo ya que una maestra empujó a una niña. Yo saqué a mi hija de ahí por muchas situaciones. De igual manera, mi hija salió con un moretón y jamás me dijeron nada, hasta que la niña me avisó del incidente. La verdad no es una buena guardería. La niña siempre entró llorando ahí y jamás se quiso quedar. Otra ocasión, el Día de Muertos, tardaron 20 o más minutos en darme a mi hija porque estaba llorando y jamás me dieron una explicación del por qué lloraba. Según ellas no lo hacía, pero yo conozco el llanto de mi bebé y sé perfecto que era ella. Y pues así, la verdad, hay muchísimos más comentarios, tanto personas que apoyan a la guardería, como otras tantas que pues han pasado por cierta situación. Pero oigan, a mí me parece una exageración la cantidad de niños que tienen. O sea, se supone que en las guarderías son hasta los 4 años, ¿no? Porque ya después es al kinder, o bueno, no sé, si no, o sea, son pequeñitos desde bebés de días, como la señora que dice que desde los 40 días hasta los 4 años, creo, tengo entendido. O sea, es demasiada responsabilidad. 300 niños para cuántos colaboradores. No, pues sí, obviamente que van a suceder accidentes porque no cuentan con el personal necesario para cuidar a tantísimos niños, más de esa edad que son tan inquietos. Y esa no es justificación, el hecho de que los niños sean inquietos, porque como les vuelvo a repetir, para eso se supone que los llevas, para que te los cuiden, ¿verdad? Entonces lo que necesitan es tener más personal o no aceptar tantos niños. Pero bueno, ahí se queda el chismecito.